Ya estamos más o menos a mitad de camino de los resultados de esta temporada del segundo trimestre. En este video un mix bastante variado. La CCU, la constructora Paz, Sintac, la Cencosud y la Cencomol. Y finalizamos con un muerto en vida. Nosotros aquí con CAP. CAP. ¿Qué hacemos con CAP? Como siempre tenemos muchos números por digerir, así que no perdamos tiempo. Comencemos. ¿Cómo está toda la comunidad inversora? Bienvenidos nuevamente a otro video de su amigo Luis. Les sigo trayendo la temporada de resultados del segundo trimestre. Como les decía, vamos a ver un mix bastante variado de empresas. De hecho, son las que están apareciendo aquí en pantalla. Vamos a hablar rapidito de la constructora Paz y Sintac, que no están en el calendario, pero que tiene algunas cositas interesantes. Es muy cortito la repasada que le vamos a hacer. Principalmente nos vamos a enfocar con la CCU, la Cencomol, la Cencosud, CMPC y terminamos este video con la muerte en vida CAP. Todos sabíamos que venían números rojos, el tema era qué tan rojos, así que tenemos muchos números por digerir, así que vámonos rapiditos como siempre. Lo siento chiquillos, el disclaimer. Recuerden mi gente, toda la información, los números que les traigo es información pública y mi fin es compartírselos con fines educativos e informativos. Educativo para que aprendan a leer estos números, sepan a qué corresponde cada una de las líneas o la información que nos entregan las empresas, e informativo para que sepan finalmente cómo les está yendo a las empresas de su interés. No es intención mía tratar de influir en ustedes si es conveniente o no invertir en estas acciones de las que hablamos, puesto que para ello tenemos que hacer un estudio más completo, asociado a nuestro estilo de inversión y no solamente dejarlo acotado al trimestre que estamos hablando. Por lo tanto, como siempre les digo, sean responsables e inviertan de acuerdo al criterio propio. Dicho todo eso, vamos a hacer una repasada cortita, rápida con dos, con Paz y con Sintac. Una constructora Paz que creo que nunca la había grabado un video y que me llamó la atención porque el mercado la hizo subir con fuerza un 4% luego de los resultados, aunque ojo, ilíquida como ella sola. Pero no solamente eso, se echó al hombro a la constructora Socobesa, fíjate como también subió un 6%, también con muy poco volumen, y también a Manquehue, la misma historia, aunque subió menos finalmente. Entonces vamos a hacer una lectura muy rápida de Paz. Yo no la conozco, nunca he leído su número, y claro, si tú subes la utilidad de 1.44 a 10.17, es entendible por qué el mercado se entusiasmó tanto, y a 6 meses, la misma historia. Vamos a mirar luego este número en contexto y vamos a encontrar algunas cositas, pero tratemos de entender primero. Ganancia bruta. ¿Cuántas casas, departamentos vendí menos cuánto me cuesta construirlo? Oye, aumentó el doble. Ya sea las ventas, que por lo que leí ahí en las noticias y habría que ver el razonado, no lo vamos a ver en este video, creo que están subiendo las escrituraciones, también le cuesta más, entendible, pero rayando para la suma, fíjate, pues, doblé la ganancia bruta, gastos de administración creciendo casi un 20%, no es tanto problema porque fíjate cómo subió la ganancia bruta, puede ser porque hayan tenido más trabajadores, más subcontratos, no lo sé, pero por ahí debe ir. Otros gastos menores que no me afectan, ¿cierto? Costos financieros que más o menos se me mantienen, de hecho disminuyen, y un costo financiero de 1.600 millones de pesos en 10.000 que me genera el negocio, o si le hago la resta de ganancia bruta y gastos de administración, 5.000 millones, oye, es un costo bastante asumible por el negocio. Gastos contables menores siendo quizás el más relevante en las unidades de reajuste. Ya saben cómo se va revalorizando la deuda de acuerdo a la inflación acumulada. Sí, creciendo harto a 6 meses, no tanto a 3 meses, pero es un valor innato que van a tener estas empresas por tener mucha deuda. Entonces fíjate como el trimestre comparable tenía una pérdida antes de impuestos, en donde el negocio no dejaba muy buenas lucas, los gastos de administración casi se llevaban todo. El resto me terminaba de restar y matar, y que usando impuestos diferidos llega hasta un número positivo, por lo tanto es 1,44, bajito sí, y además un poquito mentiroso. Y este trimestre ya tenemos algo más normal, donde ganó plata, sí, pero también se cargó bastante poco al tema de impuestos. Esto debe ser más o menos un 6, un 7%, cuando ustedes ya saben que el 27 es más o menos lo que debieran cargarse. También mirado a 6 meses, también es un costo bajito, un 8, un 9%. Y recuerden, se usan los impuestos diferidos, que es un saldo que tienen en balance que pueden ocupar. No es una pillería, no es una trampa contable, una trampa de valor, pero sí que te contamina un poquitito la mirada si tú quieres saber bien cómo lo está haciendo el negocio. Ya sabéis que tiene que recurrir un poco a los saldos contables para que los números no se vean tan feos. Por lo tanto, claro, este número también de 10,7, bien bonito, pero ya sabéis que viene muy poco cargado al tema de impuestos. Entonces podríamos mirar esto en contexto, aquí lo estamos viendo, y me llama la atención que fíjate, con lo complicada que está la construcción, no hay ningún trimestre en los últimos 5 años con pérdida.
Yo no sé si lo está haciendo muy bien la construcción o hay tema de impuestos, nunca lo he visto, así que lo tienen que ver ustedes. Lo cierto es que a diferencia del resto de constructoras, pasa ahí con números azules, con más o menos ajustes del tema tributario, ¿cierto? Pero números azules son azules. Y si nos vamos justamente a la ganancia antes de impuestos, que este trimestre teníamos, recuerden, casi 3.200 millones de pesos de utilidad, para sacarnos de la ecuación el tema de los impuestos diferidos, para quitarnos ese maquillaje tributario contable, pues resulta que los números también son bastante positivos. Por lo tanto, visto lo visto, buenos los resultados de Paz y que al mercado le gustaron bastante. Y que si nos vamos al estado de flujos también, le gustan aún más al mercado. Fíjate cómo creció este flujo por la operación. Insisto, esta es primera vez que estoy viendo Paz, nunca la había visto, entonces no sé si son muchos, si son pocos, si es normal o no. Lo estamos viendo en TKR y ¿qué queréis que te diga? El flujo operativo que vemos en el estado de flujo, valga la redundancia, viene muy cargado el primer trimestre. Ojo, este segundo trimestre ya es menos, sería más o menos 19.000 millones de pesos, que igual estaría en la parte alta. Pero ¿se recuerdan cuando veíamos el beneficio final o el beneficio antes de impuestos, que teníamos barras bastante azules? Fíjate aquí los flujos operativos, pues. La gran mayoría es negativo, son pocos los positivos. Si tú sumas en promedio, no vas a andar muy cerca de los beneficios operativos, ganancia bruta, que es más o menos el comparable a la ganancia operativa. No del todo, pero pueden andar en un orden de magnitud. Entonces, aquí es donde tienen que empezar a tener ojo con las discordancias. Requiere un análisis propio bastante más profundo, que no es el foco de este video. Yo le estoy dejando aquí la data, el análisis es personal. Entonces muy buen flujo, pero ojo ahí cuando miremos más hacia atrás. Fíjate el CAPEX, bastante poquitito. No sé si esto es normal o no, también tendríamos que verlo a mayor plazo, porque si fuera así me queda un montón de flujo. ¿Y qué tenemos? La financiación, con todo ese tremendo flujo que tuvo que pedir muy poquitita deuda y casi todo lo ocupó, fíjate, entre flujo operativo y plata nueva, préstamo nuevo, esto lo utilizó para pagar deuda vieja. Por lo tanto, muy bien. Eso me explica por qué te paga tan poco interés. De hecho, en el estado de resultado era bajo y aquí fíjate en el estado de flujo también bajando aún más. Y aún así, con todo lo que pagó, todavía le queda una muy buena posición de caja. Como primera vez que veo Paz, me parecen bastante positivos los números visto el historial. No me atrevería a decirles más cosas porque, como le insisto, primera vez que la veo. Hay hartas cosas en el pasado que me llamaron la atención. Como siempre digo en el disclaimer, no se dejen llevar por un trimestre en particular. Tienen que hacer un análisis más completo, más global. Y para saber más o menos qué valoraciones le ha dado el mercado a Paz, aquí lo estamos viendo en TKR, actualmente la tenemos en 11 veces, un poquito más, y con la subida que tuvo en bolsa quizás se me acerca a 12, aunque por los beneficios tan altos quizás me baje, ahí hay que ver cómo queda ese baile, va a quedar por ahí, 11-12, y en lo peor de la pandemia la llegamos a tener a 2 veces, a pesar de que estoy seguro que se comprimieron los beneficios. En el mejor de los casos la hemos tenido a unas 15-16 veces, con todos estos rangos medios, generalmente 8-9 veces. Así que ahí ustedes tienen que decirme la verdad. No tengo idea que ha hecho Paz como evolución de su precio. 700, 300, 500. No, aquí como le insisto, no sé qué decirles. Nunca la he estudiado. Entonces no sé si es caro o barato. Y aunque pudiera, no se los puedo decir. Hay que ver cómo este precio está en función de la valoración, que a su vez cómo está en función de los beneficios, cómo está en función del balance. No tengo idea cómo es el balance de Paz. Lo más importante es la salud financiera de la empresa. Así que les puedo comentar simplemente que para ser una constructora bastante atípicos, diferente a lo que están haciendo las competidoras, quizás vale la pena ahondar, como siempre, eso sí, con precaución, sobre todo con la parte de los impuestos. Y ya vimos los flujos operativos, cómo se tergiversa mucho el estado de flujo con el estado de resultados. Ojo ahí. Otra mirada corta y rápida que vamos a hacer es con Syntac, que rara vez veo los estados de resultados de esta empresa, pero siempre los veo asociados a los resultados de CAP, que ya lo vamos a ver, en donde rápidamente vemos cómo sigue perdiendo plata, pero la verdad es que está perdiendo bastante menos, ya sea que lo miremos a 3 o a 6 meses, conteniendo. Esto lo vamos a ver en CAP como soluciones en acero por si acaso. Por lo tanto, positivo desde el punto de vista que está perdiendo menos plata, pero pérdida es pérdida. Y esta disminución de la pérdida la vemos claramente reflejada en que están vendiendo más, le aumenta mucho menos los costos, por lo tanto se me expande la ganancia bruta un 50%, que para que tengan un contexto del tema del acero, aquí está la ganancia bruta en los últimos 5 años, trimestralmente hablando, lejos del boom que tuvimos en el 2020 y el 2021, donde llegaban a ingresar 30-37 millones de dólares como ganancia bruta, y en la parte alta de los últimos 5 años. Así que en base a eso, bastante bien el número, mejorando, con una muy buena contención de los costos operativos, fíjate, los costos de distribución, administración, otras pérdidas, todas disminuyendo.
Por lo tanto, después de esos costos nos sigue quedando platita para el negocio, cosa que no teníamos el trimestre comparable anterior y estoy seguro que en gran parte de los trimestres pasados. El problema es que no es suficiente plata para luego cubrir mis obligaciones financieras. Fíjate ahí, mantengo los intereses de la deuda. El resto de ajustes contables los podemos ignorar, a pesar de que siguen mejorando también respecto al año anterior. Pero estos costos de la deuda finalmente me dejan en negativo. Así que dentro de todo lo malo, positivo que estén perdiendo cada vez menos, veámoslo en contexto. Lo vemos claramente en TIKR, en donde desde septiembre del 2022 solamente pérdida. Entonces, que te pierda 3,8 millones de dólares contra el comparable, claro, mejoró bastante, pero justamente era el peor trimestre de los últimos 2 años, de los recientes. Pero si te fijáis, los trimestres no tan malos, perdía 7, perdía 4, perdía 6, por lo tanto ya, positivo que pierda menos, pero lo que les digo, pérdida es pérdida. Lo importante es que tú, para este caso de Syntac, o empates, o logres ganar un poquitito, y todavía estamos lejos de eso. Valoración no la va a mover porque con pérdida aquí los múltiplos hacen cualquier cosa, que hay que valorar o proyectarse de otra forma. Finalizamos la revisión de la C embotelladora con la última que faltaba, que no es otra que CCU. Una CCU que nos reporta una pérdida, lo estamos viendo acá, a diferencia del comparable, pero ya sabemos que aquí teníamos muchos chanchullos con el tema de los impuestos diferidos en ambos años. Por lo tanto, tenemos que saber irnos para arriba para ver el detalle del negocio, para ver finalmente qué pasó. Lo cierto es que vendió más, mejorando los ingresos por los bebestibles, con una crecida algo similar en los costos, pero cuento corto, ganancia bruta, cuánto vendí menos cuánto me costó, subiendo aproximadamente un 10%, por lo tanto una muy buen puntapié inicial. ¿Qué tenemos luego? Otros ingresos por función, aquí lo estamos viendo. El año pasado en este ítem se estaban anotando el tema de la venta, si mal no me equivoco, del terreno que le vendieron a los viejos del CFE Rentas. Entonces teníamos un ingreso particular que me afectó aquí en la ganancia operacional. Por lo tanto, habría que normalizar este número de acá para comparar peras con peras. Lo que es los costos de distribución, también subiendo de un 10%, muy en línea con la ganancia bruta. Gastos de administración muy bien, controlándolos. Otro gasto también subiendo un poquito más del 10% y otras pérdidas también aumentando. Entonces los gastos de administración subiendo lo mismo que la ganancia bruta y el resto un poquitito más contenido. Saldo más o menos positivo aquí, en los costos operativos no mucho más que hacer. Por lo tanto, para limpiar este número y compararlo bien, tendríamos que restarle los 32 millones de dólares. Tendríamos que una ganancia operacional 2024, segundo semestre, normalizada, debió haber sido de menos 34 mil millones de pesos versus los 26 mil, que ya están en negativo, sí, pero que mejoran la pérdida, la verdad. Ahora, recuerden que CCU este es el trimestre flojo, por eso que los costos operativos no son capaces de cubrir esto. En el verano seguramente lo compensan, pero nunca es bueno que aún así en tu trimestre más flojo los números no den. Lo ideal es que tengáis algo positivo y chiquitito como lo hace la Andina, por ejemplo. No es el caso. Entonces todo lo que venga de aquí para abajo me va a aumentar la pérdida. Ingresos financieros disminuyendo ligeramente, pero buen número, súper. Que me ayudan. Costos financieros, el pago de intereses de la deuda, muy bien, controlándolo, disminuyendo 10-15% respecto al comparable. Mis filiales chiquititas que me la anoto por fuera por método de la participación, bastante mal les fue a las chiquititas, pues. Me triplicaron la pérdida, que me potencian esta pérdida de acá. El cambio de moneda que me ayuda este trimestre, como la revalorizo, pero recuérdense, esto es contable, no es platita en sí, no es catch. Y las unidades de reajuste que este trimestre revalorizaron bastante la deuda que tienen, pues, el doble que el año anterior. Entonces tenía algunas que empeoran, unas que mejoran. Vaya, para la suma, la parte financiera contable queda más o menos lo mismo. Entonces llegáis a estos números de acá, pues. Si normalizáramos estos mismos 21 mil millones de pesos menos los 32 mil, serían menos 53 mil. Mirado de esa forma, claro, disminuyó un poquitito la pérdida, pero no dejan de ser números importantes, pues. Que ni con maquillaje de impuestos diferidos son capaces de llevar azul. Bueno, el año pasado sí. Entonces, ¿cómo entendemos estos números? Entiéndanlo hasta el número antes de impuestos. 2024 con una pequeña normalización, 2025 limpiecito, la empresa perdiendo plata. Entonces no sacamos nada con ver este número en contexto, la pérdida de 30 mil, porque ya sabéis que viene, mira, fíjate aquí. Todo el 2024-2025 a los primeros 6 meses con impuestos diferidos te ensucian un poco la mirada. Entonces la mejor forma de entender esto es leer el número antes de impuestos, pues, para ver cómo lo está haciendo el negocio. Y eso, como siempre, lo vemos en nuestra plataforma amiga TIKR, en donde si nos fijamos los segundos trimestres, que son el trimestre flojo, como ya veíamos en el estado de resultados del 2024 pérdida, vámonos al 2023 también pérdida, vámonos al 2022 nuevamente una pérdida, recién el 2021 teníamos un segundo trimestre. Ya saben, el trimestre flojo con números positivos. Entonces esto te acusa que la CCU alguna vez lo hizo bien en el invierno, aguantaba el chaparrón. Ya lleva 3 años
siendo este el cuarto, con pérdida, y no solamente con pérdida, la mayor pérdida de los últimos trimestres de invierno que estamos viendo. Que claro, lo va a compensar como los decía en los siguientes trimestres, pero ¿te sirve? ¿Te gusta una empresa así? ¿O preferí otro tipo de empresa, otra embotelladora que en el invierno le bajan, sí, pero siempre está con números positivos? Ahí es donde ustedes tienen que hacer la comparativa. Yo les pregunto, ¿será justo que una empresa que me baja las utilidades, pero siempre queda en positiva, tenga la misma valoración que una empresa que vemos que pierde plata en el invierno, por mucho que después la promedie quede en positivo? ¿Se les hace justo valorar de la misma forma? Lo dejo a criterio de ustedes. Si nos vamos a los estados de flujo, recuerden, a 6 meses, mirada parcial de este tema, mejorando los ingresos del negocio, bien, más o menos un 12-13% aproximadamente, que gracias a la bajada del CAPEX, una bajada relevante, fíjate, me queda mucho más flujo de caja libre rápido, como siempre les digo. El año pasado es donde me quedaba bastante poquitito, me quedaba más o menos 6.000 millones de pesos, sin considerar las otras salidas de caja que tuvo y los ingresos a raíz de las ventas de los terrenos que les decía en un principio. Este trimestre más normalito, a pesar de que si consideramos lo intangible, ahí ya también se nos achica el flujo de caja libre rápido, sería más o menos 29.000 millones de pesos que no queda de flujo de caja libre a 6 meses. Veamos si es suficiente para cubrir la financiación o tengo que entrar a pedir plata. Lo cierto es que no. Con una gestión bastante conservadora, pagaron 223.000 millones de pesos en deuda nueva y solo pagaron 84.000, achicando mucho la deuda. Y claramente esta plata del negocio no es suficiente para cubrirlo. ¿Qué hicieron? Fíjate acá, ocuparon la plata que tenían a inicio del periodo, más lo poquito que generaron, y se te achicó obviamente la caja, pero bien, pues. Achiqué bastante la deuda, 100.000 millones de pesos, con un pago de dividendo bastante parejito, así que haciendo un uso responsable de la caja la CCU, la verdad, conteniendo el CAPEX, achicando la deuda, teniendo aún muy buena caja. Y aquí el tema es que el negocio del invierno está flaqueando mucho, la verdad, así que ahí es donde CCU tiene que entrar a mejorar su estrategia, creo yo. Así que terminamos como siempre con la valoración. Ya saben, este múltiplo objetivo que están siempre como dividir la cotización por la utilidad que llevan los diferentes periodos. Y antiguamente yo podía ponerle en este gráfico la comparación con la andina, con la Embonor, ya no lo puedo hacer, ¿cierto? Ustedes sí pueden, así que ahí hagan las comparativas. Pero fíjate, pues, mira cómo consistentemente el mercado antes pagaba 26 veces, después 20. Para la pandemia, si bien bajó a 10, como casi todo la bolsa nacional, después me subió hasta los 20 y hoy en día la tiene solamente en 14 veces. No sé si se fija en esta pequeña tendencia a la baja que tiene la valoración. ¿La tienen las otras embotelladoras? Como les digo, no puedo entrar a comparar, pero ustedes sí, así que vayan a sacar ahí conclusiones. Conclusiones que por lo demás tienen que ver en función también de cómo de regulares son los beneficios, cómo ha ido variando el balance, no tengo idea cómo está la deuda de estas empresas, así que la verdad las cosas bastante negativos los resultados de la CCU, con o sin impuestos diferidos, en ambos casos pérdidas, y en los dos trimestres que estábamos comparando, y ahí el historial ya lo vieron. Y por lo demás al mercado no le gustaron los resultados, bajó 2,7% al día de post resultados. Así que déjenme en comentario cómo vieron estos resultados de la CCU. Como siempre, si quieren entender bien la naturaleza de todos estos números, tienen que irse al razonado y ponerse a leer y leer mucho, la verdad, porque no te explican mucho, simplemente te tiran la data. Subieron los volúmenes, subieron las ventas, el margen subió, te dice que simplemente la utilidad bajó, pero ¿por qué, po? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Por qué? Quizás está en este testamento bastante denso de leer, pero si quieres entender bien qué le pasa a la empresa, tienes que hacerlo. Por ejemplo, rápidamente te dicen que el EBITDA consolidado subió por el tema de Chile. Ya sabéis quién se puso la camiseta, pero que están teniendo problemas desafiantes ahí en Argentina que impactaron los resultados. ¿Están de acuerdo con lo que pone aquí el gerente? Los resultados del primer semestre muestran que estamos tomando acciones correctas para mejorar los resultados. En base a los números que vimos, ¿les parece eso? Como siempre les digo, vengan ustedes a leerse con calma estos números para que atiendan a sus empresas, pero al parecer, como les digo, todo está acá, Argentina. Y otra cosa que te puede ayudar a entender mejor la naturaleza de los números, en este caso de los impuestos diferidos, y es que te hablan que estos vienen a raíz del reconocimiento de efectos de la inflación por temas tributarios en Argentina. Cosa que solamente los contadores tributarios van a entender, pero que me haría bastante sentido que estemos viendo estos impuestos diferidos positivos, que en el TICR los vemos como negativos, que los observamos solamente desde el 2022, que es justamente el periodo donde Argentina entró con este periodo de hiperinflación. Fíjate, antes de eso, se daba lo normal, ganaba plata, pagaba impuestos, aún en los trimestres flojos. Por lo tanto, ya pudiéramos entender que este maquillaje tributario contable, sí, es verdad, no es lo ideal,
no nos permite sacar una lectura fácil, pero que de alguna forma se están aprovechando de este tema en Argentina. Así que bienvenido sea. Pasamos ahora a la celulosa con CMPC y antes de leer los números, como siempre, para entender el contexto, cómo lo está haciendo la celulosa. Lo vemos rápidamente en el gráfico de la pulpa de celulosa, uno de los tantos que hay por lo demás, en donde vemos que en este trimestre ha ido a la baja más o menos la celulosa y en todo el año. Fíjate cómo el año pasó de 6.000 a casi 5.000, lo que te explicaría por qué CMPC ha sido una de las peores, creo que la peor del IPSA, en cuanto a rendimiento, de las pocas que van negativos, y se sitúa por lo demás aquí en la parte baja, entre los 5.100, 5.200 yuanes por tonelada. Aquí habría que hacer las conversiones a dólares, da lo mismo la moneda, si tendencia es tendencia. Y si nos vamos al periodo comparable, en efecto, fíjate, en ese periodo estaba más o menos entre los 6.200 y los 6.000. Por lo tanto, ya sabes que hubo una bajada de la celulosa de más o menos el 15%, un poquitito más quizás. Esos son los hechos objetivos con el commodity. Por lo tanto, cuando tú te vienes a leer los estados de resultados, ya sabes que hay una razón bastante lógica detrás de por qué la utilidad, fíjate, de 124 millones de dólares a 80. Ya se entiende de dónde viene la baja. Lo positivo es que justamente esto, estamos con números positivos. Y ojo que si aquí ganaste 80 y en el acumulado lleváis 130, quiere decir que el primer trimestre se anotó 50 millones de dólares de utilidad. Con un precio más alto de la pulpa, ganó menos. Seguramente algo pasó en el desarrollo que se dé esta situación atípica. Si me baja el commodity, yo esperaría que en el trimestre ganara menos. Puede que haya temas de impuestos, porque fíjate cómo proporcionalmente están pagando muy poco. Son las particularidades que tienen que entender del negocio, ¿ya? Lo cierto es que ganancia bruta. ¿Cuánto ingresé por la venta de todos estos commodities, la celulosa principalmente y los asociados, productos asociados? Vendí más, seguramente vendieron por más volumen porque por precio ya vemos que no fue, eso lo vemos en el razonado, pero le costó también más. Ahí para suma disminuyó la ganancia bruta, entendible. Misma mirada a 6 meses. Si nos vamos a los costos operativos tenemos una mirada mixta, haciendo una buena contención de algunos y creciendo bastante poco en otros. Otros ingresos por función, disminuyendo. A 6 meses más o menos parejitos. Nota 13 si quisiéramos ver el detalle. Costos de distribución, mira tú, disminuyendo. Como les decía arriba, si yo vendía a menor precio, pero seguramente para haber ingresado más vendí mayor volumen, a mayor volumen seguramente mayores costos de distribución y no, los disminuyeron. Súper bien ahí en ese sentido la CMPC. Qué ganas de ver el detalle, como siempre le critico a CMPC, pero no lo tenemos. Lo mismo los gastos de administración, creciendo un 7-8%, bastante menos que el trimestre anterior y que algo que yo siempre le critico a la CMPC, que nunca tenemos el detalle para saber cuál es el ítem particular que sube siempre tanto, y otros gastos, otros ingresos que también aumentan ligeramente. Entonces, como los costos operativos crecieron más de lo que te creció la ganancia bruta, fíjate aquí teníamos una diferencia de 78 millones de dólares de un año para otro, y ahora en el resultado operacional tenemos una diferencia de 115. Fíjate todo lo que aumentó la diferencia, para mal digo. Y eso es porque los costos operativos no son bien controlados y nunca tenemos la explicación clara de CMPC para entender bien. ¿Qué tenemos luego? Disminuyendo los ingresos financieros, algo normal, están bajando las tasas, seguramente tienen menos efectivo, en línea con lo que hemos visto con la mayoría de las empresas, que no me va a ayudar al resultado final. Costos financieros sin ninguna sorpresa creciendo, ligeramente pero creciendo, que ya vemos como de los 129, 80 se me fueron en pago de intereses, un porcentaje no menor, bastante relevante, y que luego con algunos ajustes contables, principalmente el tema del reajuste, ya saben, la revalorización de los activos y pasivos en función de la inflación, que fue bastante positivo, menos que el año pasado sí, pero que suma, pero también que tiene una condición contable, no es platita en sí. Entonces llegamos a esta diferencia, que se va acrecentando. Teníamos una diferencia menor, aquí creció y aquí volvió a crecer. Entonces fíjate como el trimestre anterior ganaba buena plata y pagaba una cantidad importante de impuestos. Y bastante impuestos, ¿cuánto eso? Se cargaron en un 43%. O sea, ese trimestre fue bastante castigado, que nos dejan estos 124 millones de dólares bastante debilitados, siendo que debió haber sido un número mayor. Y fíjate por el contrario este trimestre, 9.6 millones de dólares en 90, poco más del 10%. En este caso se dio un efecto contrario, me cargué tan poco al tema de impuestos que este número se disminuye muy poco. Por lo tanto, la comparativa de los beneficios es bastante asimétrica. La contienda es desigual, como dicen por ahí. Obviamente las empresas pueden hacer esto, haciendo el uso de los impuestos diferidos o desfasando el pago de impuestos, después en otros trimestres pagar más. Finalmente lo que importa es cómo queda la foto en el año. Pero si tú querías hacer la comparativa trimestre a trimestre bien justa, no te queda muy
justa la comparativa. Lo más justo en este caso sería comparar aquí, antes de impuestos. Y eso es una bajada del 60% de la utilidad antes de impuestos, porque está bajando el precio de la celulosa, porque no tengo un buen control de los costos operativos. Ninguna sorpresa, así es esta empresa. A veces te sorprende para bien sin explicación y también a veces para peor. Ya sea para cuando los números son positivos o negativos, nunca se terminan de encontrar bien las explicaciones, la verdad. Y si no quedaste del todo claro con los estados de resultados, tampoco vamos a quedar muy claros en los estados de flujo, porque fíjate, flujo operativo, el negocio en sí. Si a mí me están disminuyendo los ingresos, la ganancia operativa, ganancia antes de impuestos, a lo mismo, tú esperáis que los flujos vayan en la misma línea. Y esto yo lo he hablado en otros videos de CMPC. Y fíjate de los flujos operativos creciendo. Y yo les digo que los estados de flujo siempre idealmente sacarlos a 12 meses por todas las desviaciones del capital de trabajo. Pero con CMPC no solamente basta hacerlo a 12 meses, hay que hacerlo a 24, 36 meses, porque a veces un año el beneficio anual es positivo y el flujo de caja es negativo. Y al año siguiente el beneficio es negativo y el flujo de caja es positivo. Se amplía esta diferencia que yo les digo en el capital de trabajo. Se desfasa mucho por el tema de las cuentas por cobrar o pagar. Entonces cuando hagan la lectura de eso, tengan en consideración esos tremendos desfases. Así que podríamos darlo como positivo en este caso, que a pesar de que el beneficio disminuye, los flujos operativos aumentan. ¿Qué tenemos luego? El CAPEX de toda la vida, llevándose más o menos la mitad de lo que te genera el negocio. Números bastante concordantes con años anteriores, y sabemos que por la naturaleza de la CMPC tenía un buen componente de CAPEX de mantención, y además CMPC que ha anunciado en años anteriores que está con una campaña de expansión, sobre todo en Brasil, por lo tanto no podemos esperar que este número del CAPEX sea negativo. No me recuerdo si han salido noticias de adquisiciones en el último tiempo, el año pasado sí, pero tenemos salidas de caja asociados a ese ítem. Entre todos los podemos asociar como parte de la expansión que está haciendo CMPC y que a duras penas lo cubre el flujo por la operación. Necesariamente tiene que llegar a la financiación para cumplir con todas sus obligaciones. Y en efecto, aquí lo tenemos, fíjate, pidió 400 millones de dólares en deuda nueva y pagó solamente 273. Ya agrandó la deuda a 177 millones de dólares, que te explica por qué en el estado de resultados y también en el estado de flujo te crecen los intereses. Es el precio a pagar por querer crecer, por ser una empresa intensiva en capital. Arrendamientos normalitos, ¿cierto? Y pago de dividendo bastante menos que el año anterior, que va en función de lo variable que lleguen a ser los beneficios, que ya vemos que depende mucho del commodity. Así que aquí les digo lo mismo que les digo siempre con CMPC. No tengo idea cómo fueron los resultados. Negativos por un lado, positivos por el otro, sin tantas notas que te ayuden a explicar, con un negocio de commodity que es difícil de predecir. Díganme ustedes cómo la ven. Y para quien quedó con la duda del tema de los beneficios, lo que siempre les digo, si es mucho, si es poco, aquí se los muestro, chiquillos. Recuerden, se anotó 80 de utilidad este trimestre, con un poquito de ayuda de impuestos, y el historial tiene que ver básicamente con cómo lo ha hecho el commodity, la celulosa en ese periodo. Entonces no es algo más o menos controlable por CMPC. Entonces entiendan cómo anda el commodity y van a entender estos números. Entonces simplemente para que lo conozcan. Y por la misma razón es que el múltiplo de valoración va a ser cualquier cosa. De hecho, el ratio PER no sé si nos sirva mucho, porque CMPC igual tiene una buena componente de deuda. Mejor verlo por Enterprise Value EBITDA. Y estos máximos de valoración 2021-18 o 26 veces en el 2017, que coincide con crecida en bolsa en la empresa, tiene que ver con que en esos periodos subió mucho la celulosa, por ende subieron mucho los beneficios, el mercado se entusiasmó y pagó un mayor múltiplo. Caso contrario, las partes bajas de valoración justamente pasó lo contrario. Entonces es imposible proyectar un ratio, un múltiplo normalizado, bajo o alto, si toda esta cuestión va en función de qué va a ser el commodity. Y eso, nadie tiene la bola de cristal. Así que déjenme en comentarios, ¿alguno entiende bien el negocio? ¿Tiene buena habilidad para proyectar todo este tema de la celulosa? Yo la verdad miro a quien logra entender y proyectar de buena forma CMPC. No es fácil. Y si alguien no cree la explicación que les estaba dando delante, bueno, váyanse al razonado de CMPC y van a encontrar las mismas discordancias. Fíjate aquí, utilidad a 6 meses 2024-2025. Positivo. Fíjate acá el flujo de caja libre, negativo. Y aquí si bien es positivo, bastante menos que el beneficio. Recuerden que a largo plazo se supone que el beneficio y el flujo de caja libre debieran ser el mismo. La gran mayoría de las empresas los números son parecidos. A veces un poco más, un poco menos, pero van en la misma línea. CMPC nos la hace difícil y hace que siempre estos números sean bastante discordantes. Deuda neta, fíjate aquí. Creciendo, conclusiones que podemos sacar rápidamente. Ratio de deuda, 3,5, para nada bajo. Lo que les decía yo, creciendo en Brasil, y eso cuesta platita. Lo que les decía cuando leíamos el estado de resultados, fíjate aquí, los volúmenes creciendo año a año.
lo que te explican cómo es posible que vendieran más siendo que te bajó el precio. Como les digo, toda la explicación del negocio está muy buena en el razonado de CMPC. El tema es la proyección a futuro. Tú vas a entender el negocio, perfecto, ya, ¿y qué va a pasar la celulosa en 6 meses, en un año? No es como el cobre, que tú sabéis, por ejemplo, que va a venir una buena demanda porque hay muy pocas minas, va a venir un buen bajón en la oferta y viene mucha demanda de cobre por la electromovilidad. Ya tenía una idea de cómo se va a venir en los próximos años el tema del cobre, pero la celulosa, ¿cómo logramos hacer un modelo de proyección? Es complicado este negocio, chiquillos, requiere mucho estudio y aún así hay muy poco poder de proyección, para que lo tengan en consideración. Pasamos ahora con la Senco, partiendo por Sencomol. Una Sencomol que se escapa de sus hermanas Parque Arauco y Mall Plaza, que ya las analizamos en videos anteriores, en donde no vemos un crecimiento, vemos un pequeño decrecimiento de la utilidad, relativamente parejita. Entonces veamos estos números para entender por qué se genera esta diferencia respecto a las otras. Porque si partimos por los ingresos por los arriendos, ¿cierto? Aumentando más o menos un 6-8% por ahí, manteniendo los costos que por lo demás son muy bajos, por lo tanto se me expande la ganancia bruta más o menos en la misma cantidad que las ventas. Misma mirada a 6 meses. O sea, hasta ahí bastante parecido con el resto de malls. Que tenemos luego en otros ingresos, una crecida del 20%. Si mal no me equivoco, estos otros ingresos, justo estoy tapando con mi cabeza, ahí se los muestro. Me parece que aquí está la revalorización contable de los edificios, nota 20, vamos a verla. En efecto, no me fallaba la memoria, 20.5, otros ingresos, revalúo de las propiedades de inversión. Una crecida bastante más moderada de lo que veíamos, por ejemplo, en Mall Plaza y que en proporción es mucho menos. Fíjate como 26 en 88 debe ser aproximadamente un tercio, a diferencia de Mall Plaza, que este trimestre fue gigante el número que se anotó. Parque Arauco se anotaba una pérdida quizás la más moderada. Por lo tanto, tenemos que entender que esto es netamente contable. ¿Cuánto me noto que ahora valen más mis edificios? Entender esa matiz. Por lo demás, un número bastante parejito año a año, trimestre a trimestre. A 6 meses la misma mirada. Gastos de administración creciéndote, ouch, un 20%. Un poquitito harto, la verdad, este trimestre. Y otros gastos y ganancias que no son muy relevantes al margen de si suben o disminuyen. Llegamos finalmente a la ganancia operacional, que mantiene más o menos la misma diferencia que veíamos arriba con la ganancia bruta, con el negocio en sí. Y cuando veamos los FFO, este número de acá lo vamos a sacar y ahí tendríamos una segunda mirada. ¿Qué tenemos luego en la parte financiera contable? Bastante parejita, que no me pega mucho. Fíjate los montos, en general son bastante menores, no me van a cambiar mucho lo que yo veo acá. Al margen de que te bajen los ingresos financieros a la mitad, sí, perfecto, pero fíjate, 1 en 108, es muy poco lo que pesa. Lo mismo los costos financieros, que subieron marginalmente, y 3,3 en 108, también no me va a cambiar mucho la foto. Sí te habla muy bien de lo poco que se le van intereses a Sencomol respecto a lo que genera. Y unidades de reajuste, que este año se le revaloriza mucho menos la deuda, a 6 meses parejito, también ítem contable, no es salida de caja, así que hasta ahí más o menos se sigue manteniendo la diferencia que veníamos viendo arriba, quizás un poquitito más expandida, no mucho más. ¿Cuál es el tema acá? El tema es que este trimestre se cargaron bastante con impuestos. Si tú haces el cálculo, esto es más o menos el 35%, y esto de acá debe ser más o menos un 23%, mucho más cercano a lo que deberían pagar. Por lo tanto, el número después, cuando nos vayamos a la utilidad, viene muy castigado por el tema de impuestos. Y les voy a ahorrar el viaje a la nota 21, te va a hablar de lo de siempre, impuestos diferidos, que en este caso se están cargando con impuestos de ejercicios anteriores. Por lo tanto, pudiéramos decir que se están poniendo al día con ejercicios donde se pagó menos. Ya saben, aquí tenía un ajuste tributario contable que es bien difícil de predecir, que tienes que saber que existe, lo ves en el balance, en los activos y los pasivos por impuestos diferidos, que cuando les va bien aprovechan de pagar un poquitito más y cuando les va un poquitito más flojo aprovechan de ocupar los activos para minorar la carga tributaria. Por lo tanto, llegáis al número de acá, o si lo quieres ver en utilidad por acción, que pasó de 39 a 37, pero ya sabes que fue por un efecto tributario en donde se cargaron mucho más. De haber tenido un porcentaje más o menos normalito, seguramente hubiésemos tenido una pequeña crecida de, no sé, 40, 41 pesos por acción. Como siempre les digo, cuando ocurren estos casos, lo mejor es ver la mirada a mayor plazo, a un año idealmente, para ver cómo se normalizan los diferentes trimestres el pago del impuesto. Si viéramos este dato a 6 meses, ya va más o menos en el 29-30%, apuntando al 27%, y es lo que les digo, en el largo plazo se va más o menos esto normalizando. Así que positivos los resultados de Sencomol, entendiendo que tenía un efecto tributario que te golpea, pero no es algo crítico del negocio. Antes de ver los FFO y ver los estados de flujo, entendamos si 37 pesos por acción es
mucho o es poco. Y aquí lo estamos viendo en TKR. Vemos que en los últimos años, desde el 2022, 2023, Sencomol más o menos se ha mantenido parejito. De hecho, lo voy a acotar aquí por el 2020, que hay una barra gigante. Con trimestres peores o mejores, en general anda por ahí. 31, 25, 35, 39, 37, 43, 35 y ahora se anotan 37. Por lo tanto, visto lo visto desde el punto de vista de los beneficios, bastante regulares, sin crecimiento, tampoco de crecimiento. Quizás con los FFO o los flujos sacamos otra foto, veamos. Porque si nos vamos a los estados de flujo, fíjate los flujos operativos creciendo marginalmente, muy en línea con los estados de resultados, ya sea que lo veas por la ganancia bruta o la ganancia operacional, ¿veis que van en la misma línea? ¿Se acuerdan lo que hablábamos recién en el estado de resultados de CMPC, que siempre es discordante y eso te contamina mucho, te confunde, no te ayuda? Sencomol es totalmente la foto contraria y eso te da tranquilidad, te da entendimiento, te da convicción si es que te gusta la empresa. O simplemente tenéis que gastar menos tiempo en entenderla porque el entendimiento es mucho más fácil. ¿Qué tenemos luego? La inversión, movimiento importante. Pues fíjate el CAPEX, fíjate cómo, ouch, aumentó un montón. Pues. Como siempre les digo, esta foto hay que sacarla un año porque puede que a 9 meses o a 12 meses estos números sean más comparables numéricamente hablando. Lo cierto es que aunque haya crecido a 92.000 millones de pesos, todavía te lo cubre el flujo por la operación, el negocio en sí. Hay que echar una miradita al razonado para ver qué están haciendo, si mantención, expansión, porque aquí no tenemos nota. ¿Y qué más podemos ver en la inversión? Lo mismo que en el estado de resultados, disminuyendo los ingresos por intereses, pero tampoco son montos relevantes, obviamente siempre ayudan. Entonces de los 121.000 que generé en el trimestre, me gasté 93.000 o 91.000 si lo quieres ver así, me sobraron 30.000 millones de pesos que voy a ocupar aquí en la financiación, veamos si me faltó plata o no. Lo cierto es que no pidieron deuda nueva. Si me apuráis, estos 30 son 30.000 pesos. No sé quién va a pedir 30.000 pesos, qué empresa grande, quiero decir, va a ir a pedir 30 lucas al banco, ya como sea. La cosa es que no ha pagado deuda, tampoco, no ha agrandado la deuda, no se ve. Fíjate el pago de intereses creciendo marginalmente, pero fíjate, pues como Sencomol no tiene deuda, prácticamente no se te va plata ahí, quiero decir. Solamente la plata la gastaron en dividendos y unos poquitos pasivos por arriendo, y obviamente como a los 30.000 que generó el negocio le falta para cubrir los 52.000, ¿de dónde saco los 20.000 y fracción que me faltan? De acá, pues, de la caja inicial que tenían al periodo, por eso es que ahora la ves disminuida. Entonces lo he visto un estado bastante parejito, Sencomol tiene la caja para aguantar, seguramente los siguientes trimestres se va a normalizar este tema del CAPEX, va a entrar más flujo operativo y ahí se va a echar al hombro la situación financiera y va a volver a mejorar la situación de caja, ya pensando en el próximo año en los dividendos, que es lo que les gusta a ustedes, o nuevas inversiones, no lo sé. Así que vámonos al razonado para ver los FFO y cuáles son los planes de Sencomol. Y si bien encontramos una presentación bastante explicativa, no es tan bonita como la de Parque Arauco, me encanta la de Parque Arauco, muy muy buena, pero que de igual forma podéis sacar buenas conclusiones, por ejemplo los ingresos subiendo, lo veíamos en el estado de resultados. EBITDA o NOI, yo siempre le digo que el NOI es una especie de EBITDA, va muy de la mano, también creciendo en la misma línea, pero si nos vamos al FFO disminuyendo, menos que la utilidad, sí, pero también disminuyendo. ¿Y por qué? Porque el FFO también se ve afectado por el tema de impuestos. Vamos a verlo un poquito más abajo en el detalle. Pero de las cosas que podemos leer que están asociadas al CAPEX, aquí te van diciendo algunos hitos. Están vendiendo oficinas en los pisos 45 al 60 del Costanera, no sé si la habilitaron. Aquí me da más detalle. Plan de crecimiento, inicio de obras de expansión en Temuco. Aquí recién tienen los permisos, aquí todavía no hay salida de caja. En Rancagua, quiero decir. Te hablan de un nuevo ascensor en el Costanera. ¿Valdrá la pena poner en estos estados de resultados que estáis poniendo un ascensor? No lo sé, la verdad. Ahí, díganme ustedes en comentarios si es relevante que haya un ascensor más. Senco Florida, también haciendo nuevas obras con un centro médico, nuevo patio de comida, ¿cierto? Entonces, vemos que hay razones para estar gastando plata en CAPEX. No sé si la cantidad que estábamos viendo en el estado, como no te dan detalles de lo que están gastando, no sabéis bien, pero ya sabéis más o menos que hay gasto, la verdad. Recordemos que Sencomol, si bien está en Chile, Perú y Colombia, fíjate las cuantías, prácticamente el que vale aquí es Chile. Podéis leer Perú y Colombia, pero el peso es marginal, la verdad. Y cuando llegamos al detalle del FFO, que aquí es un poquito complicado, chiquillo, porque todos los números positivos restan y todos los negativos suman, ¿ya? Entonces, como se castigaron tanto con impuestos diferidos en este trimestre, aquí se los tienen que sumar. De igual forma, se castigan bastante por el tema del reavalúo de propiedades, que ya les expliqué, eso no es caja, por eso que se lo están quitando. Entonces, sumando y restando, se aminora el efecto de la disminución del 6% de la utilidad, aún así llegáis a un 1,8, disminuyendo. A 6 meses es diferente la foto, va creciendo ligeramente. Y aquí es donde empezamos a ver las diferencias con los otros malls, por ejemplo, porque mientras Sencomol está haciendo mucha inversión, ya sea inorgánica o orgánica, Parque Arauco también, y por lo mismo te paga el mínimo de dividendo,
cuando llega la temporada de dividendos, la que más te da de las tres es justamente Sencomol. Y tú quedas contento con tu dividendo, 6, 7, 8%, por ahí dependiendo del precio que compraste, pero ya veis que si te da toda la plata en dividendo, no hay crecimiento. Y lo ves aquí, en los FFO. Váyanse a ver los estados de resultados de Parque Arauco y Mallplaza. Poco y nada de dividendo, pero ¿cómo anda el crecimiento? Entonces ahí es donde ustedes tienen que elegir a su caballo ganador si es que les gustan los malls. Así que no mucho más que les pueda compartir del razonado. Tendrían que entrar a leer algunas cosas positivas. Deuda financiera neta EBITDA 2 veces, que para una empresa inmobiliaria que de por sí tiene harta deuda, que ya vimos que Sencomol no es el caso, 2 veces es un chiste. Que no lo quieres ver por Evita porque estas empresas no trabajan tanto por Evita, perfecto, no hay problema. La empresa nos facilita la pega. FFO de los últimos 12 meses respecto a la deuda financiera neta, 38% casi. Esto quiere decir que con 2.5 veces los FFO, o sea, todo lo que me genera el negocio mediante FFO, en 2,5 años yo pagaría toda mi deuda financiera neta. Hagan un cálculo así para que visualicen el tema de la deuda y ahí se van a dar cuenta que es nada. Así que para finalizar con Sencomol, la verdad, vamos a ver la valoración, que insisto, aquí tienen que hacerla manual idealmente, el precio FFO o el Enterprise Value FFO. Para el caso de Sencomol, como tiene tan poquita deuda, precio y Enterprise Value no va a variar mucho. Y recordemos que esta empresa empieza a cotizar en 2019 cuando hace el spin-off de Cencosud. Por eso que los múltiplos están medio raros aquí al principio, lo vamos a acotar para ver lo que ha pagado el mercado, a pesar de que en dicho caso nos agarramos justo la pandemia, todo el tema constitucional. Pero estos son los múltiplos. Ratio PER de 7 veces, después subió a 14, 15 veces, hoy en día la tienes en 11, 12 veces, 13 veces. Y creo que nos sirve el ratio PER, chiquillo, porque actualicé mi planilla, no se los voy a mostrar. Ya saben, yo enseño a pescar, no les doy el pescado. Pero para el caso de Sencomol, el ratio Price FFO anda por ahí, 12, un poco más, un poco menos. Muy similar al ratio PER, pero en base a lo que están viendo, ¿les gusta Sencomol? ¿Le ven potencial de expansión? Al igual que todo, Lipsas fue una de las que subió harto y los últimos 2 meses estaba ajustando. Y con los resultados que salieron, el mercado la trató con indiferencia. No hizo mucho en bolsa, la verdad, Sencomol no reaccionó mucho el mercado con los resultados. Ahí déjenme en comentarios si les gusta o no esta empresa. Y pasamos ahora con la dueña mayoritaria de Sencomol, que nosotros que es Cencosud. Una Cencosud que está en varios países, que tiene varias líneas de negocio, un negocio totalmente diferente, en donde también si nuestros ojos se dirigen rápidamente acá, una pequeña disminución muy en línea con Sencomol, aunque si lo vemos a 6 meses, la mirada es diferente. Pareciera ser que el primer trimestre 2024 fue bien flojito. Este ya está siendo un poquito más normal. Hubieron efectos contables, ya ni me acuerdo, les soy sincero. Veamos de dónde nacen estos números, porque lo que es la ganancia bruta, cuánto vendí menos cuánto me costó, esto creció más o menos, ya lo calculé en antes, como un 3%. Muy poquitito, muy marginal. Una crecida del 3% no me va a cubrir después las necesidades de aquí abajo, porque fíjate, otros ingresos disminuyendo, costos de distribución subiendo ligeramente, en línea con los 3% de arriba. Ese punto está bien controlado, pero los gastos de administración, fíjense las proporciones, 9.55 en 1.200, se llevan un peso relevante, por eso que no podemos ignorar ese número. Creció un 8,8%. Dejamos los 9 para tener una referencia. O sea, que las ventas te crezcan un 3 y el principal costo operativo te crezca un 9, ya sabéis lo que va a pasar aquí con el resultado operativo. Otros gastos por función aumentan un poquitito, lo mismo la otra ganancia. Entre esos dos se netean y son montos menos significativos. Pero lo que les decía, pues, la poca crecida del negocio y la alta crecida de los gastos, fíjate cómo la ganancia operacional te disminuyó cerca de 50.000 millones de pesos. O si lo quieres ver porcentualmente, te disminuyó un 17%. Viejo. Eso es lo que tienen estas empresas de márgenes bajos, que hay que cuidar muy bien el negocio, si no, con poquito vienen estas variaciones no tan chiquititas. ¿Qué tenemos luego? Costos financieros, igual que Sencomol, ya sea que lo miría 2024 o 2025, si bien disminuyó la mitad, son montos poco relevantes, poco significativos. El que no es significativo en los costos financieros, los intereses de la deuda. A diferencia de Sencomol, que no tiene deuda, Cencosud sí tiene. Y fíjate, 94 en 259. Se me da más o menos un tercio de toda la plata que genera el negocio en intereses. ¿Cuál sería la nota positiva? Que quizás a 6 meses va disminuyendo respecto al año anterior. Habría que ver una mirada más a plazo de cómo ha evolucionado el tema de la deuda. Y los gastos contables, ¿cierto? Mejorando respecto al año pasado. Y fíjate que entre ellos más o menos se netean a cero. Por lo tanto no me pega mucho. Pero sí nos pegó harto el 2024 por una pérdida importante por el tema de reajuste, la revalorización de los activos y pasivos, principalmente la deuda. Por lo tanto, contablemente hablando, la ganancia antes de impuestos estuvo muy castigada el año pasado. Por lo tanto, la base comparable viene muy castigada. Por eso
aquí se me da vuelta la tortilla, pues. El resultado antes de impuestos es positivo respecto al 2024, cuando aquí veníamos al revés. Era mejor y aquí era peor. Y tiene que ver por esto, porque le pegó mucho este tema contable. De no ser por eso, seguiríamos en la misma línea, una ganancia menor. Pero a lo mismo, el efecto contable le pegó y es como tenemos que verlo. Y luego tenemos el pago de impuestos, ¿cierto? Aquí tenemos otra patita, po. Se cargaron también bastante al tema de impuestos, se cargaron un 38%, mientras que el año pasado era un poco más normal, era un 30%. Por lo tanto, llegamos a esta leve disminución que veíamos en un principio, que tiene hartos matices, po. La verdad es que el negocio, aquí lo estamos viendo, está disminuyendo. Fue un trimestre flojo de negocio. La parte contable le ayudó, se cargaron bastante impuestos. Eso hizo que al final del día la utilidad fuera bien parejita. Tiene muchas matices que hay que entender. Así que visto lo visto, mejor verlo en contexto. 31,3 es mucho o es poco. Como siempre nos apoyamos en la página TIKR, en donde fíjate la utilidad 2022 al 2024 al principio. Se comprimieron bastante los beneficios y ahora estos últimos trimestres ha ido repuntando y ahora se anota con 31 y fracción, bastante lejos todavía de los buenos años del 2021. Como él tiene muchas matices, entonces decir que fue mucho poco, que le fue bien o le fue mal, la verdad no es tan fácil, es complicado porque tienes que entender la naturaleza de todos los negocios y eso lo vemos como siempre en el razonado, partiendo por la complejidad que está ahí en Chile, Colombia, Perú, Brasil, Estados Unidos, Argentina. ¿Cuál de todos estos países con realidades más distintas? Lo bueno es que te da una explicación rapidita de lo que están justamente haciendo en cada país. Colombia, se están deshaciendo de algunas estaciones de servicio y remodelando unos poquitos centros comerciales. Brasil, quizás lo más destacable del trimestre, que vendieron una parte de su negocio, 22 tiendas, lo vamos a ver en el estado de flujo, para enfocarse en zonas más rentables. Aquí te lo estaba diciendo, enfocar recursos en mercados más rentables. Estados Unidos, donde aquí sí están haciendo, mira, expansión, donde aperturaron 6 nuevas tiendas. ¿Ya cacháis dónde están poniendo el foco, dónde están poniendo las lucas? Chile presionado por los márgenes, Perú haciendo expansión y Argentina también con algo de crecimiento. Si seguimos leyendo el razonado, nos recordamos que Cencosud también se unió al club de las empresas que está empezando a recomprar acciones. Lo vamos a ver en el estado de flujo. Y ya te adquirió, aquí lo está diciendo, en 1,5% de las acciones. ¿Qué es lo que podemos sacar resumidamente de este razonado? Como siempre les digo, ustedes tienen que venir a leerlo con calma. Chile, guateando, una leve disminución. Argentina y Estados Unidos son los mercados fuertes. Argentina por el tema de la recuperación económica y Estados Unidos porque están apostando justamente el crecimiento allá. Brasil similar a Chile, guateando. De ahí que explique de por qué vendieron gran parte del negocio que tenían allá. Y Perú creciendo marginalmente. Entonces muy bonitos estos porcentajes, ¿cierto? Pero tenéis que ver las cantidades también, pues, y ahí te das cuenta que Chile sigue siendo el actor principal de todos en COSUD. Ya, así que como siempre les digo, váyanse aquí a leer el detalle y ahí les va a explicar lo que está pasando en detalle de cada uno de los países. Entonces, como les decía, si nos vamos a los estados de flujo, vemos 3/4 partes de lo mismo. Fíjate como el flujo operativo, la plata que te genera el negocio en sí, sacando los efectos contables que a veces vemos en los estados de resultados, tiene una leve disminución muy en línea con lo que veíamos con el resultado operacional. Quizás no tan marcada, pero aún así, disminución. ¿Qué tenemos luego en la inversión? Aquí tenemos varios movimientos relevantes. Por ejemplo, el CAPEX de toda la vida, ¿cierto? Aumentando. Que tiene que ver con lo que veíamos recién en el razonado, las remodelaciones, la expansión. Que fíjate, a la fecha, a 6 meses, la foto parcial, ¿cierto? El flujo operativo no te lo cubre, ya que hay en negativo y tienes otras obligaciones, pero fueron inteligentes y sacaron lucas de otras partes. Por ejemplo, aquí, entradas y salidas de efectivo número 1, y aquí más abajito están las notas, pero se las soplo. Esto fue lo que ingresaron por la venta de los supermercados en Brasil. La tita fresca que nos llegó ahí en los bolsillos para venir a hacer todos estos cambios en la estructura de Cencosud. Plata que, fíjate al tiro, lo ocuparon aquí. Compra para el control de subsidiarias de otros negocios. Número 3. ¿Qué negocio? No me suena para nada. Supermercado mayorista Macro, Roberto Basualdo S.A. pero no tengo idea de dónde son esas cuestiones. Pero están haciendo adquisiciones. Lo que nos decía el razonado, yéndose a mercados donde son más eficientes, donde le pueden sacar más jugo a las lucas. Por lo tanto, sumando y restando, ya sabéis que te llegaron más o menos libre 80.000 millones de pesos, que seguramente lo ocuparon aquí la financiación, parte de ellos. Veamos qué hicieron. Fíjate aquí. 30.000 millones de pesos casi, aquí lo están diciendo, para adquirir o rescatar acciones. Aquí está la recompra de acciones. Esta fue la platita que se gastaron para sacar de circulación un 1,5% de acciones. Fíjate como el año pasado ya habían partido un poquito más moderado con esta campaña. Esto en el largo plazo, chiquillos, es brutal. Esperemos que Cencosud siga en esa línea. Pero lo de siempre, entre deuda nueva que pidió y deuda vieja que repagó, aumentó la deuda más o menos 35.000 millones de pesos. No sé si son muchos o pocos, habría que ir a ver el balance, chiquillos. Lo cierto es que al parecer no le está afectando
afectando mucho en el pago de intereses. Hay que ver los siguientes ejercicios cómo va evolucionando eso. Pagos por arrendamiento también creciendo marginalmente, pero igual, mira, no dejan de ser 139.000, 40.000. ¿Cuánto me deja el negocio? 200. Hay que esperar esta foto a 12 meses, la verdad, pero son hartas lucas que se van. Dividendos, que le gustan a ustedes, pero disminuyendo respecto al año anterior, y otra salida. Aquí número 2 tiene que ver con salida por un derivado de cobertura que no le salió muy bien, porque fíjate cómo está negativo. Generalmente en las empresas lo vemos mucho en las eléctricas, dice ya la salida de efectivo por cobertura y abajo como ingresos a raíz de esa cobertura, y ahí más o menos se van neteando. Aquí no tenéis ningún ítem que te lo netee, solamente una pérdida. Por lo tanto, todo eso explica cómo la posición de caja disminuyó bastante. Así que unos estados de flujo, la verdad, muy en línea con lo que es Cencosud, con la naturaleza del negocio. Un negocio de bajos márgenes, intensivo en capital, que si dejas de crecer te estancas, o si no tienes una buena gestión, SMU, se te comprimen mucho las utilidades. Aquí es muy relevante que veáis por separado cómo están haciendo las líneas de negocio. Me acabo de acordar que aquí están como los subsegmentos: supermercados, centros comerciales, París creo que eso, mejoramiento del hogar, Easy y tiendas por departamento. No, ese parece que es centros comerciales en Comol, tiendas por departamento es París. Y, ¿por qué me vine para acá? Tiendas por departamento, Ripley, Falabella, para sacar una foto de cómo se pueden venir esas empresas, creciendo los ingresos y creciendo bastante, el EBITDA al menos, de 20.000 a 24.000, y lo estamos viendo en trimestre. Por lo tanto, un buen trimestre para París. Supermercados se comprimió un poquitito. Servicios financieros. No tiene bancos Cencomol como lo puede ser Ripley o Falabella como para comparar. Pero sí los bancos están en el reporte de la CMF. Sé que algunos ya hicieron ese trabajo. Con ese trabajo que hicieron, más estos datos que estamos viendo acá, ¿servirán como bola de cristal? Ahí lo dejo a su criterio. Así que para terminar con Cencomol rápidamente vamos a ver el ratio precio-utilidad, que no creo que sea muy bueno que ocupar, pero históricamente la teníamos en 16, 19, 10 veces en el peor de los casos la década anterior, y ahora último la hemos tenido en 13, 16 veces. Fíjate el 2024, como el 2023 venía muy castigado, el múltiplo se me fue a 30 veces, y no es que Cencosud se me haya ido a las pailas que es la cotización, no. Por eso que quizá el múltiplo precio-utilidad no sea tan relevante, quizás es mejor ver el Enterprise Value EBITDA. Con el Enterprise Value ves el valor de la empresa más la deuda, y el EBITDA viene antes de todas las desviaciones que puedan tener ahí, un poquito más limpio la utilidad. Sé que el EBITDA no es la mejor métrica de utilidad, pero que nos pueda servir. Y lo cierto es que el Enterprise Value EBITDA de la década anterior con Cencosud era más o menos unas 10, 12 veces, bajó por la pandemia con el estallido social como todo, y hoy en día la tienes en 11 veces. Entonces, en base a estos múltiplos, en base a lo que ustedes están viendo con las proyecciones de Cencosud, como lo están haciendo cada uno de los países, de sus diferentes departamentos, Jumbo, Easy, París, todo eso me refiero, se les hace atractiva, le ven proyección, le ven crecimiento, le ven potencial de subida, les gusta Cencosud, les gustan los dividendos de esta empresa, no les gusta Cencosud, prefieren quedar con Cencomol, no les gusta ninguna de las dos, aquí les gustan otro tipo de empresa, no lo sé. Lo que son los números, bastante parejito con trimestres anteriores, y entendiendo la complejidad al tener tantas áreas, requiere de harto estudio Cencosud, ya sea para entenderla o tenerla. Déjenme en comentario ahí qué piensan de esta empresa. Y terminamos este video con CAP, una capcita que cambió el logo y parece que también cambió la empresa, porque los números no son lo que nos tenía acostumbrados. Pero antes de irnos con CAP, como siempre, tenemos que hacer un repaso de qué hizo el hierro para entender en contexto qué nos vamos a encontrar este trimestre. Y el segundo trimestre abarca más o menos la zona que les estoy mostrando acá. El hierro hizo más o menos un promedio de 98, 100 dólares por tonelada. Creo que sale en el estado razonado. Y lo estamos comparando con el 2024 con el precio del hierro que les estoy mostrando aquí a continuación, que era más o menos un 110, 112, 108 dólares por tonelada. Ya sabemos que hay una bajada más o menos en el comparable por precio de un 10%. Pero esa es solo una patita del negocio. Tenemos muchas patitas aquí, mucho por ver. Y lo cierto es que tenemos una pérdida, no tanto de 55, que este es el grupo completo, acuérdense, tenemos que ver la parte controladora. Una pérdida de 42 millones de dólares de infracción, versus estos 300, chiquillos, pero recuérdense que justo fue el trimestre que se anotaron la pérdida contable por Huachipato. Si quisiéramos ser más justos, tendríamos que ver el número de acá, a pesar de que este número, como les digo, está en consolidado, no está la parte que solamente le corresponde a CAP, pero al margen de eso, da lo mismo como leamos los números, ya lo vamos a hacer, todo es negativo, todo es pérdida, todo parte en rojo. Entonces, bisturí más, bisturí menos, vamos a darnos cuenta que estos números son malos por donde los mires. Y es que ¿cómo llegamos a este número negativo? Partiendo de arriba mal, partiendo súper mal. ¿Cuánto vendí menos cuánto me costó? Me cuesta más
de lo que produzco. Ya parto la ganancia bruta en negativo. Creo que es la primera empresa en mucho tiempo de los videos que les traigo que partimos con una ganancia bruta. Generalmente aquí con los gastos operativos se me da vuelta y los resultados operativos en algunas aparece negativo. Pero en este caso vemos que Cap parte al tiro feo. Y ya vamos a ver este detalle aquí de qué pasó. Y la verdad de las cosas, si leemos aquí, podemos hacer la lectura rápida. Si los costos operativos, fíjense, creciendo marginalmente o prácticamente manteniéndose, no afecta ahí. Cap con un buen control de costos operativos, apretándose el cinturón. Si el tema es que como el negocio no te está dejando, todo lo que sigue para abajo es pérdida. Ingresos financieros, normal, bajando la caja, bajando los intereses. Costos financieros, fíjate cómo está creciendo trimestre a trimestre, año a año. Y ya vamos a ver el estado de flujo, pero se lo resumo. La deuda creció en el último tiempo 176 millones de dólares. Por eso que se están disparando aquí los intereses. Efectos contables que no me afectan y llegamos a la pérdida de acá. Entonces aquí no perdamos mucho tiempo, tenemos que irnos al detalle. Y ese detalle lo vemos acá, pues como siempre, en la parte final del ejercicio. Fíjate que la eliminación y lo otro más o menos entre los dos se netean. Son los ajustes de consolidación, ¿cierto? Que es cuando se mezclan diferentes áreas. Por lo tanto, esta área de aquí pueden fácilmente ignorarlo. Centrémonos en lo que es el negocio. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Infraestructura, ya saben, la parte portuaria, la parte desaladora, negocios estables que van por fuera. Nos anotamos una utilidad de 7 millones de dólares. Es un área parejita que no da dolores de cabeza. Fíjate cómo creció la utilidad de un trimestre a otro 5%, súper bien. El problema es que en la parte más chica que no nos va a cambiar la mirada. Industrial, que antes era soluciones en acero, pero que en el fondo aquí está Sintac, que ya lo vimos al principio de este video, que me parece por lo demás, chiquillo, que todavía hay un resto de guachipato, porque tenemos una pérdida mayor de lo que veíamos en el estado de resultados de Sintac. Pero la mirada es la misma, porque si se fijan, si nos vamos al 2024 para hacer la comparación, están los 380 y tanto, que era lo que se anotó guachipato. De igual forma, aquí hacer la separación, entonces pudiéramos ver este número de aquí de las operaciones continuas. Y era es la misma conclusión, chiquillo. Sintac perdiendo plata, menos, pero perdiendo. Si la parte minera fuera fuerte, se come con papita esta pérdida, así que no es el tema. Si aquí, como siempre, el problema está en la parte minera. Lo estamos viendo acá. El brazo fuerte, el brazo que siempre nos daba de comer, el que nos trajo tantas alegrías, es el problema. Aquí lo estamos viendo. Lo mismo que veíamos en el consolidado. Los costos de extracción de la mina están siendo mayores de lo que ingresan. Parto con una pérdida, de ahí para abajo todo se acrecenta. Y esta situación tiene nombre y apellido, la conocemos todo desde octubre del año pasado. El problema que tuvieron en la mina de Los Colorados, la paralización de la explotación de la fase 5. Te lo recuerda la empresa aquí en el razonado, esa fue la que finalmente redujo la producción, redujo los despachos y que si más encima te bajó el precio, es el cóctel perfecto para que vengan estos números horribles. Entonces tú puedes venir a leer el razonado, ver la estrategia 2030 que te van a meter el tema de Aclara, la cuestión de las tierras raras, la reconversión que están haciendo en Huachipato, que puede que salga algo interesante, pero todo eso es acompañamiento, porque a ti lo que te interesa es la parte principal del negocio, la parte minera, que es lo que estamos viendo acá, ya sea que lo mires por EBITDA o por utilidad, la bajada es relevante, es importante. Entonces, ¿cuál es el problema? Que al no estar produciendo de forma normal en la mina y tener que estar recurriendo al stock acumulado, que son de menor ley, de menor calidad por decirlo de alguna forma, nos bajó la producción a un punto que nos hace encarecer toda la operación. Debido a toda esta contingencia, finalmente pasamos de esta producción que teníamos el año pasado a esta de acá. Tuvimos una bajada de más o menos 1.100 millones de toneladas. Aquí lo estamos viendo en millones de toneladas, las 1.100 que les decía. Sin perjuicio que las otras minas también bajando un poquitito. Y aquí te dan el detalle, te dicen que quizás de esos 1.100 solamente 250.000 fueron por la fase 5 propiamente tal, pero también tenía otro impacto que está ahí recurriendo a mineral de baja ley, de baja concentración de hierro, que no te compensa eso. Ellos te lo explican de esa forma. Entonces, claro, como estoy teniendo costos fijos más o menos iguales y estoy produciendo menos, cuando yo hago los cálculos de costo por tonelada, estos aumentaron. Que lo dicen acá, en el cash cost, que subió de 48 a 61, entendido por el problema de la mina de Los Colorados. Y aquí arribita más encima te habla que hicieron algunas ventas donde cambiaron las modalidades, en donde antes el comprador asumía el costo de transporte y ahora hay algunos contratos que vienen con la modalidad que CAP tiene que hacerse cargo del flete. Obviamente después lo traspasa al precio. No explica a priori si ese cambio fue perjudicial o beneficioso. Entonces no hay mucho más que digerir de estos números. Baja el precio del commodity del hierro, bajan los volúmenes, por el problema de la mina se encarecen los costos, no mucho más, el cóctel perfecto para tener números rojos. Si el tema acá no lo vamos a encontrar en el razonado, el tema lo vamos a encontrar aquí en la presentación del resultado, cuando la empresa explique cómo va este tema, cómo está evolucionando y cuándo se va a solucionar. No me recuerdo si salió un comunicado, una presentación que ya estábamos hablando del 2026 para la regularización. Entonces tiene para rato Capcom.
no se ven brotes verdes de cuánto se le vaya a dar vuelta a la situación. Y la parte industrial nos sacamos mucho con darle vueltas si se intacta de a poquitito mejorando sus números, sigue en rojo y la infraestructura área del negocio parejita, que esa no mete ruido, no es problema. Y con todo esto de la mina a veces se pierde el foco donde nos enfocamos solamente en eso. El problema de la mina lo estamos viendo acá, chiquillos, por si acaso. La bajada que estamos viendo acá. El tema que otros puntos pasan a segundo plano, por ejemplo el tema del famoso mark to market, que sigue aportando números negativos. Asumo que es por el tema que está bajando el precio del hierro. Yo de verdad espero que cuando el precio del hierro venga en otra tendencia en subida, el mark to market tiene que ocurrir el efecto contrario y esto tiene que ser positivo. Si empieza a subir el hierro y no se da un efecto positivo del mark to market, yo voy a querer escuchar esas explicaciones de la directiva. De momento te la puedo comprar. Está con tendencia bajista el hierro, por lo tanto el mark to market puede ser negativo. Perfecto, ok. Y otro tema que también mete ruido, para los que nos hemos metido harto en tema de acá, el tema de los ingresos por pellet. Trimestralmente hablando, antes este número era mucho mayor. Si me apuráis eran como 60, 70, 80 millones de dólares dependiendo del promedio, y ya del año pasado nos estaba bajando el pellet y este año también nos está bajando. El pellet, que se supone que es un producto procesado de mayor calidad con mayor concentración de hierro, ¿qué pasa que ya no nos está dando las lucas que antes nos daba? Son cosas que van pasando piola y que no hay explicación. Tú te vas al razonado y simplemente te describe hechos, no te da explicaciones de esos hechos. Entonces claro, ahora todo el foco de este trimestre va a estar acá, en el tema que simplemente bajaron los ingresos por la menor producción y menor precio del commodity, pero hay otros temas que están metiendo ruido, la verdad, con CAP. Así que si venimos los estados de flujo, que no vamos a ver una foto diferente, la misma historia, fíjate los flujos operativos bajando, por la misma razón, menos volumen, menos precio del mineral, con el CAPEX que sigue ahí, que la minería no perdona, es intensiva en capital, tú dejas de gastar CAPEX en las minas y las minas se te paralizan al tiro, con salida de caja a raíz de esta diversificación que está teniendo CAP en el grupo Aclara, en una fase inicial implican salida de capital, todavía no vamos a ver nada de vuelta, y que necesariamente para cubrir esas necesidades que el negocio no me está dando, lo vemos acá, pues, me está aumentando la deuda. Que si vemos entre la deuda nueva que pidió y la que repagó, son aproximadamente 130 millones de dólares. Si tú te vas al balance también va a andar por ahí, creo que eran más, eran 160, 180, da lo mismo el número, chiquillo, está aumentando la deuda donde el negocio no le está dando. Así que no mucho más que decir por Cap, chiquillo. Esas son las ventajas de igual forma de tener un balance fuerte. Cap tenía un muy buen balance que le ha permitido ya este tercer año estar bailando con la fea. Tenía margen para endeudarse, tiene buenos activos, ha pasado en el pasado periodos malos y que después se nos da la vuelta. El tema es cuándo. La respuesta a esa pregunta, la verdad, está complicada. No se ve venir. No sacamos nada con ver en TKR cómo ha sido la utilidad de los diferentes trimestres y no tiene responsabilidad el negocio. Tiene que ver más que nada con el presente del commodity, si el precio está alto o si el precio está bajo. Y tampoco vamos a ver valoración. Como están contablemente la utilidad con pérdida, el PER no te va a dar ni una cuestión. Como siempre les digo, las empresas commodity requieren otro tipo de análisis, no simplemente ver valoración. Y tienen una naturaleza de harta incertidumbre. Nadie sabe qué va a ser el precio del commodity. Nadie sabe a día de hoy, gracias a la directiva, cuándo se va a arreglar el tema de los colorados. Entonces aquí los que les interesa Cap, más guata que nunca, porque es una empresa que con su realidad actual está bastante impredecible. Con esto terminamos el video de esta semana, chiquillos. Ya la próxima semana se nos viene, partimos suavecito y después venimos fuerte. SMU Falabella Alpha Corp, una Falabella que con los números que hemos visto de los bancos y con lo que vimos en Cencosud, quizá nos puede dar alguna sorpresa. SMU, el dueño principal, sigue vendiendo, que no ha tenido últimos buenos trimestres, que ha bajado harto en bolsa. ¿Será que le empieza a dar la vuelta? Quizá Alpha Corp, que se vio involucrada con el tema de los accidentes de los mineros en el Teniente, lamentablemente. Ya tenemos los números aquí de Besalco, vamos a ver cómo anda. Y en el video del próximo domingo viene cargado con el tema de las AFP. Seguramente aquí en este grupo va a estar Provida, que sigue sin actualizar la fecha con la cual va a reportar. Así que manténganse en sintonía para seguir viendo estos videos, sobre todo los miembros del canal que ven estos videos primeros. Muchas gracias, chiquillos, como siempre, por estar ayudándome, patrocinándome. Todo esto como parte de los beneficios que tienen ellos de ver los videos tan pronto van saliendo estos estados de resultados. Como siempre les digo, mi gratitud eterna a ustedes por estar ahí apañándome casi desde un principio. Así que con esto terminamos. Esta semana fueron hartas empresas, así que espero que les haya sido como siempre de utilidad este video. Nos vemos en el siguiente, chiquillos. Cuídense, que estén bien. Chao.